con... ¿Estoy grabando ya? Sí. Con grupos cíclicos. ¿Sí? Grupos cíclicos. Bueno, en realidad vamos a trabajar solo con el concepto de grupos cíclicos. Y si ustedes estuvieron leyendo algo, me dirán cuándo un grupo se considera cíclico. Vamos a definir un conjunto no vacío y una operación binaria, ¿sí? Vamos a definir una estructura de grupo, ¿sí? ¿Cuándo vamos a poder decir que este grupo es cíclico? ¿Qué tiene que Cuando pasar? hay un elemento que puede generar a los demás. Exactamente, tiene que haber un elemento en el conjunto, ¿sí? Si existe un elemento X, Y, A, H, lo que ustedes quieran, X que pertenece al conjunto, tal que cada vez que yo opero a X consigo mismo, voy generando todos los elementos del grupo, ¿sí? Es decir, X operado la cantidad de veces que quiera con X, me da como resultado un elemento de G. ¿Sí? Pero a X yo lo voy a operar, lo pongo así como potencia, pero esta potencia me hace así, ¿no? X operado con X, operado con X, n veces. ¿Sí? La notación de exponencial no es producto, es opero siempre con el mismo elemento. ¿Sí? Y esto me tiene que dar siempre un elemento de G. Este n puede ser un número finito, un número natural, n puede ser natural, o n puede ser infinito. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo generar todos los elementos del grupo con un número finito de operaciones, ¿sí? Entonces vamos a decir que el grupo que genero es un grupo finito, o puedo generar y no terminar de generar nunca todos los elementos del grupo, entonces en ese caso vamos a decir que el orden del grupo es infinito, ¿sí? Esto me va a definir el orden. Ahora, ¿de qué depende el orden? ¿A qué se le llama orden? El orden está establecido una vez que yo opero una cierta cantidad de veces hasta que obtengo el neutro del grupo, el neutro del conjunto, ¿sí? El orden es el número de veces que tuve que operar el elemento consigo mismo para obtener el neutro del conjunto, ¿sí? Es decir, que este orden n es, vamos a decir, el número natural, tal que en X n veces me da el neutro de G. Si yo tuve que operar 5 veces a X consigo mismo para obtener el neutro, decimos que ese grupo es de orden 5. ¿Sí? Si yo opero a X, opero, y nunca obtengo el neutro del conjunto operando, vamos a decir que ese n es infinito, por lo tanto el grupo es de orden infinito. Entonces el orden tiene que ver con ese número natural de veces que voy a operar a un elemento que se llama generador del conjunto, de manera tal que me permite obtener el neutro. ¿Sí? Entonces, a esta X la llamamos generador de G. Y lo vamos a simbolizar así, como el elemento entre estos corchetes que son tipo mayor y menor, ¿sí? También se lo suele simbolizar así, X raya, como el generador del conjunto, ¿sí? Pero como es esto me va a generar un grupo, lo vamos a poner entre llaves para que quede claro. Pero nosotros vamos a usar esta simbología, la del corchetito. Vamos a un ejemplo. ¿Hasta acá vamos bien? Ah, lo silencié a todos, perdón. Sí, Cari. Ya está, gracias.
Bien. A ver. El conjunto de los enteros con la operación suma. ¿Es un grupo cíclico? Hay un elemento que me genera, o vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a poner el conjunto de los enteros positivos, incluyendo el 0, o sin incluir el 0. Vamos a ponerlo. Pero necesitamos el 0 porque necesitamos que esté el neutro. Y el conjunto, vamos a dejarlo así, Z. La quise hacer más fácil, pero la voy a complicar. Vamos a dejarlo así. Z, ¿habrá algún elemento de Z? ¿Será un grupo cíclico? ¿Habrá algún elemento dentro de Z que me permita obtener todos los elementos de Z con la operación suma? Sí, el 1. Bien, si yo digo que el 1 es el generador del grupo, estoy pensando que 1 más 1 me da 2, que pertenece a Z. 1 más 1 más 1 me da 3, que pertenece a Z. Ay, escribí al revés. Que pertenece a Z. 1 más 1 más 1 más 1 me da 4, que pertenece a Z. ¿Pero me alcanza el 1 para generar a todos los Zetas? ¿El -1 no iría también? Los 1 también. O sea, el 1, ¿qué me genera? Todos los enteros positivos. Los enteros positivos. Bueno, ahora empiezo con el -1. -1 más -1 me genera el -2 que pertenece a Z. -1 más -1 más -1 me genera el -3 que pertenece a Z, y así sucesivamente, ¿no? Así que el -1 me genera a los enteros negativos. ¿Sí? ¿Y en qué momento genero al neutro de este conjunto? ¿Quién es el neutro de Z con la suma? El 0. El 0. ¿Y en qué momento se genera el 0? ¿Con 1 puedo generar el 0? Si opero el 1 consigo mismo veces. ¿Llego a obtener el 0? No, ¿Con el -1? tampoco. Pero si Tampoco. opero los dos juntos, sí. Pero si opero los dos juntos, sí. Exacto, pero bueno, este generador, si yo lo opero un número finito de veces, ¿me da el 0? No. No. Si a este lo opero un número finito de veces, ¿me da 0? No. En algún momento, cuando yo empiezo a operar, opero, ¿vuelvo a empezar otra vez? Es decir, no sé, 1 lo opero 17 veces, ¿vuelvo a generar el 2? No. No. Forma, ¿no? No hay manera de generarlo. Entonces decimos que es un grupo cíclico, que los generadores son el 1 y el -1, pero es de orden infinito, porque no existe una forma o un número natural tal que operando un número finito de veces a cada generador me da el 0. ¿Sí? Que es el neutro de este conjunto. Entonces decimos que Z más es cíclico de orden infinito. De orden infinito. Vamos a poner otro caso. A ver, Z3 con la suma. Z sub 3. Recordamos que Z sub 3 era el conjunto de los números enteros cuya diferencia es congruente módulo 3 con el resto de los elementos, ¿no? Es decir, que si yo sumo elementos enteros, la diferencia puede ser 0, 1 o 2. ¿Sí? Solo tiene esos 3 elementos el Z3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Recuerdan, ¿no? La notación Z sub era la diferencia, bueno, en este caso diferencia porque estoy sumando, pero es la congruencia módulo
3, módulo 4, módulo n, respecto de la operación que vayamos a... A ver, si yo quisiera organizarlo, hacer una tablita con la suma. Vamos a poner los elementos que puedo sumar dentro de Z3. Porque como es un grupo, hay una ley de composición interna, o sea que no puedo sumar elementos que no estén en el conjunto y tampoco puedo obtener resultados que estén en el conjunto. 0 más 0 me da 0, 0 más 1 me da 1, que está en el conjunto, y 0 más 2 me da 2, que está en el conjunto. 1 más 0 me da 1, 1 más 1 me da 2, 1 más 2 me da 3, pero 3 es 0. 3 con 0. Tiene una diferencia al 3 de 0 unidades, ¿sí? Tiene que ser 0 porque si no me cae afuera del conjunto, deja de ser grupo. Deja de ser ley de composición interna. 2 más 0 es 2, 2 más 1 es 3, que es congruente módulo 3 con 0, y 2 más 2 es 4, cuya diferencia módulo 3 es 1. Operé en los elementos de Z3 y obtuve elementos de Z3, obviamente, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, o es cíclico, y este grupo es cíclico, tiene que haber algún elemento, o el 0, o el 1, o el 2, que me genere todos los elementos del conjunto. El 0, obviamente no, porque el 0 operado con 0 siempre me da 0. Así que podemos decir que 0 no es generador. ¿Sí? Porque por más que yo sume 0 infinitas veces, siempre me da un solo elemento del conjunto. Operando el 0 consigo mismo no voy a obtener ni el 1 ni el 2. ¿Sí? Veamos si el 1 es generador. El 1 está en el conjunto. Si al 1 lo opero 2 veces, me da 2 que está en el conjunto. Si lo opero 3 veces, me da 3, pero 3 es congruente módulo 3 con 0, que está en el conjunto. ¿Sí? Si lo opero 4 veces, me da 4, que en realidad es congruente módulo 3 con 1, que está en el conjunto. Si lo opero 5 veces, me va a dar de vuelta el 2. Si lo opero 6 veces, me va a dar de vuelta el 0. ¿Sí? O sea que con el 1 yo pude generar el 2, el 0 y el 1. Así que podemos decir que este elemento es generador de Z3. ¿Y de qué orden es Z3? ¿3? Tuve que operar 3 veces el 1 para que me dé el neutro. El neutro de los enteros en la suma es el 0. No importa si en Z3, en Z2, en Z o en lo que sea, ¿no? El neutro de la suma en los enteros siempre es el 0. Y evidentemente tuve que operar 3 veces a ese generador para que me dé el neutro. Entonces el orden del grupo es 3. ¿Sí? Es de orden 3. Bien, ¿habrá otro generador? Nos falta probar uno más, ¿no? Nos falta probar con el 2. El 2 pertenece al conjunto. Si lo opero 2 veces, esto me da 4, que es congruente módulo 3 con 1. Esto pertenece a Z3, ¿no? Lo opero 3 veces, me da 6, que es congruente módulo 3 con 0. Lo opero 4 veces, me da 8, que es congruente módulo 3 con 2. Lo opero 5 veces, me da 10, que es congruente módulo 3 con 1. ¿Sí? Lo opero 6 veces, me da 12, que es congruente módulo 3 con 0. O sea que 2 también es un generador. ¿Sí? 2 también es generador de Z3. Y por supuesto, si dijimos que Z3 es de orden 3, tengo que operar al 2 3 veces para obtener el neutro.
No puedo decir ahora, no, che, con el 2 tuve que operar 4 veces para obtener el 0, entonces Z3, si este es el generador, es de orden 4. No, si es de orden 3, es de orden 3. Significa que cualquiera sea el generador, lo tengo que operar 3 veces para obtener el neutro. ¿Sí? En este caso, Z3 tiene 2 generadores, el 1 y el 2. Los 2 elementos generan todos los elementos del conjunto. ¿Sí? Y en cualquier caso, cualquiera de los 2 lo tuve que operar 3 veces para obtener el neutro del conjunto. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Los grupos cíclicos, como son de orden 3, en este caso vamos a decir que es un grupo finito, y es un grupo finito porque tiene un número finito de elementos, ¿sí? Z, el conjunto de los enteros, es un conjunto que tiene infinitos elementos, entonces es raro que un grupo cíclico que viene de un conjunto con infinitos elementos sea de orden finito, ¿sí? Los grupos de orden finito generalmente tienen grupos cíclicos de orden finito, ¿sí? Bueno, en los ejercicios, esta es la idea, ¿no? Agarrar un elemento del conjunto, operarlo consigo mismo, e ir viendo si generó todos los elementos del conjunto. Si eso pasa, decimos que el grupo es cíclico y a ese elemento se lo llama generador del conjunto. Cuando yo quiera definir si el grupo cíclico es de orden n, tengo que ver para qué cantidad de veces tuve que operar a ese generador para obtener el neutro. ¿Sí? Bueno, en los ejercicios que tenían en la página 6, en el punto 3 de grupos cíclicos, estaba el 3.1 que me dice escribir al menos 5 elementos de cada uno de los siguientes grupos cíclicos. El primero es el grupo de los elementos de la forma 25 por z, donde z es un entero, con la operación suma. ¿Sí? Y bueno, ¿qué elementos se van a encontrar en el grupo de los múltiplos de 25? El 25, el 50, 5, con la suma, ¿no? El 0, porque yo puedo sumar a 25 con menos 25 y obtener el 0, el menos 25, el menos 50, ¿sí? Así que con que ponga 5 múltiplos enteros de 25 es suficiente. ¿Cuál podría ser uno de los generadores de ese grupo? ¿Con qué podría generar a todos los elementos de ese grupo? Al grupo de los múltiplos de 25. ¿Quién podría generar a todos los múltiplos de 25? ¿El 5? ¿No pertenece al conjunto? El 25. El 25. 25, dije. El 25 puede ser tranquilamente un generador del grupo cíclico. O el menos 25. ¿Sí? ¿Y se animan a decirme si es de orden finito o infinito? Sumo el 25 con el 25 con el 25 con el 25 con el 25. Infinito, Cari. Infinito. No hay manera de generar el 0 con un número finito de operaciones, ya sea con el 25 o con el menos 25. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea? Bien, el B dice que es el conjunto formado por las potencias enteras de base 1 medio. Así que tengo que nombrar 5 elementos de ese grupo cíclico, mismo caso que en el anterior, ¿no? Potencias enteras de 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo. 1, ¿no? 1 medio a la 0, 1. Menos, no más, menos 1 medio no. 2, 4. 1 medio a la menos 2, 1 medio a la menos 1, ¿sí? Bueno, 5 elementos. Tengo que poner 5 potencias enteras de base 1 medio, ¿sí? ¿Quién podría ser un generador de ese conjunto? ¿Lo anoto? ¿Lo vamos anotando? A ver, vamos al ejercicio. Así ya va a quedar.
el 3.1 era el grupo formado por los múltiplos de 25 con la suma, ¿sí? Entonces, 5 elementos, dijimos el 25, el 50, el menos 25, el 75, el menos 50, ¿sí? Un generadores de este conjunto, el 25 y el menos 25, y dijimos que era de orden infinito. No era la consigna, ¿no? Pero bueno, metimos todos los conceptos. Este era el A. El B es el conjunto formado por las potencias enteras de base un medio junto con la multiplicación. El entero, ¿no? 5 elementos pedían un medio, un cuarto, un medio a la 0, 1, un medio a la menos 1, 2, 4. Un generador. Un medio. Un medio. ¿Quién es el neutro del producto en Q? 1. 1. ¿Cuántas veces tengo que operar a un medio consigo mismo para obtener el 1? Un medio por un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. ¿En algún momento me da el 1? No. No, así que ¿de qué orden es? Infinito. Infinito. Bueno, y en el C pasa algo parecido, ¿sí? Nada más que ahora las potencias en el C son de base pi, en vez de base un medio, base pi, con la multiplicación de vuelta, ¿sí? Con la multiplicación. Así que 5 elementos pueden ser pi, pi cuadrado, pi al cubo, 1 sobre pi a la 0 que es 1, ¿sí? Un generador tranquilamente puede ser pi, y nuevamente pi, por más que lo opere infinitas veces consigo mismo, no me da 1, que es el neutro del producto. Así que también en el caso del C es de orden infinito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Bueno, en el ejercicio 3.2 nos da una serie de conjuntos con operaciones y hay que definir si es cíclico y obtener por lo menos un generador, porque hay conjuntos que por ahí tienen más de un generador. Por ejemplo, el primero que vimos podía tener como generadores o al 25 o al menos 25, ¿sí? Es muy parecido a lo que acabamos de hacer. Z más, ya dijimos que era cíclico, de orden infinito, que podía ser generado tanto por 1 como por menos 1, ¿no? La suma de racionales, ¿es un grupo cíclico? El conjunto de los racionales con la suma. ¿Habrá algún racional que mediante la suma me permita generar todos los demás racionales? No. No es cíclico. Ni el conjunto de los racionales con la suma, ni los racionales positivos con el producto. Ninguno de esos dos grupos es cíclico, porque no existe un racional que operado consigo mismo me permita obtener los infinitos racionales. ¿Sí? Así que G2 y G3 no son cíclicos. G4 es parecido al A. Está formado por los múltiplos de 6, con la suma. 6z significa los múltiplos enteros de 6. ¿Sí? 25z significa los múltiplos enteros de 25. Bueno, el 6z es parecido a este, ¿no? ¿Quiénes podrían generar el 6z? ¿Quiénes podrían generar a los 6 y el menos 6. Sí, menos 6. Otra vez es de orden infinito, ¿no?
porque por más que sume 6 infinitas veces, el 0 no lo obtengo, y lo mismo con menos 6. ¿Sí? Y el último, el de las potencias de 6, también con la multiplicación, lo mismo, parecido a este, ¿no? Es cíclico, un generador es el 6, pero también es de orden infinito. ¿Sí? No hay manera de generar el 1 operando el 6 consigo mismo infinitas veces. O un número finito de veces. Bien. Nos queda el 3.3 y el 3.4. Se nos está por agotar el tiempo, nos quedan 5 minutos. Bueno, el 3.3 hay que completar la tabla. ¿Sí? En el 3.3, se me confundió. En el 3.3 me dan el grupo cíclico Z sub 6. Z sub 6 bajo la suma, ¿no? Porque la tablita está la suma. Tengo que sumar congruente módulo 6. ¿Sí? Es decir, que yo voy a sumar elementos que pertenecen al conjunto formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Si la suma me da hasta 5, genial. Si la suma se pasa me da 6 o más de 6, ahí saco la diferencia y pongo ese resultado. ¿Sí? El 3 pertenece al conjunto, el 4 pertenece al conjunto, 3 más 4 no me da 7. Porque 3 más 4 es congruente módulo 6 con 1. ¿Se entiende cuál es la idea de completar esta tablita? El resultado me tiene que dar 0, 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Está bien? Sí. Creo que no van a tener problemas en completar la tabla. Vamos a ver quiénes son los generadores de ese conjunto y vamos a ver qué subgrupos podemos generar. ¿Recordamos que era un subgrupo? Un subgrupo era un subconjunto del grupo que en sí mismo era un grupo. Es decir, que en sí mismo era una ley de composición interna asociativa con neutro y con inverso. ¿Sí? O bien teníamos un teorema para demostrar que eso era grupo también, ¿no? Bien, entonces tenemos el ejercicio 3.3, la tabla la completan ustedes, Z6 con la suma. Veamos si con el 1 podemos generar Z6. ¿Qué elementos podemos generar con el 1? Bueno, el 1. 1 operado 2 veces, el 2. Estoy sumando. 1 operado 3 veces, 1 más 1 más 1. El 3, que está en el conjunto. 1 operado 4 veces, el 4. 1 operado 5 veces, el 5. 1 operado 6 veces, El 0. el 0. 1 operado 7 veces, El 1 de nuevo. el 1. El 1. 8 veces el 2, operado 9 veces el 3, o sea que se vuelven a repetir. De ahí viene lo de cíclico. O sea que con el 1 puedo generar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 0. En realidad puedo generar Z6, ¿no? Es de orden 6. Y es de orden 6 porque el neutro de la suma lo obtuve de operar 6 veces al generador 1. ¿Sí? Así que podemos confirmar que es de orden 6 y que un generador puede ser el 1. ¿Qué grupo genera el 1? Z6. Recuerden que cada grupo tiene como subgrupo al mismo o al neutro. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que vimos que cada grupo tiene dos grupos o dos subgrupos triviales, que son el que está únicamente formado por el neutro y el que coincide con el mismo grupo? Así que Z6 es un subgrupo de Z6, el mismo. ¿Sí? Fíjense que yo no tomé el 0 para generar grupos, porque el 0, ¿qué grupo me va a generar? Si yo hubiera tomado el 0. El neutro. grupo trivial. Un grupo trivial, porque el 0, por más que lo opere toda la cantidad de veces que quiera, me va a dar siempre 0. Y este es un subgrupo de Z6, que está formado solo por el neutro. Estos dos son los subgrupos triviales, ¿sí? Estos dos son los subgrupos que definimos como triviales, ¿no? El que está formado únicamente por el 0 y el que coincide con el mismo grupo. Bien, a ver qué generamos con el 2.
Bueno, el 2 una vez es 2. 2 más 2, 4, está en Z6. 2 más 2, 3 veces, 2 más 2 más 2 me da 6, pero 6 no está en Z6. ¿Es congruente? Es 0. Es 0. 2 operado 4 veces, 2. El 2. mirar este. El 2 operado 5 veces, El 4. me da 10, que es congruente módulo 6 con 4. El 2 operado 6 veces, congruente módulo 6. El Me 6. vuelven a repetir. O sea que con el 2 puedo generar este subgrupo. Ahora, ¿el 2 es generador de Z6? No. No. O sea que el 2 es generador de este subgrupo, que es un subconjunto de Z6, y que si yo opero con estos elementos, voy a formar un grupo. ¿Sí? No es generador de Z6, pero es generador de este subgrupo de Z6. ¿Sí? ¿Se nos está por acabar el tiempo? Así que los invito, mientras se corte y nos volvemos a conectar, a que busquen el subgrupo que genera el 3, el que genera el 4 y el que genera el 5. ¿Sí? Mientras tanto, salimos. Es raro que no se cortó, porque a los 40 se corta. Bueno, tenemos unos minutitos más. Cuando se corte, completamos los subgrupos que generan el 3, el 4 y el 5.